Buenas, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de la educación en tiempos de emancipación, en tiempos de independencias hispanoamericanas, es decir, nos tenemos que ubicar a principios del siglo XIX, a principios del 1800, pero vamos a ir un poquito más atrás, a hablar también un poco de reformas borbónicas y estoy mirando para este costado porque quiero recomendar modelos educativos en la historia de América Latina de Gregorio Weinberg. Nosotros vamos a trabajar capítulo 3 y capítulo 4. Capítulo 3, la ilustración. Capítulo 4, la emancipación. En estos dos capítulos, el autor, Gregorio Weinberg, lo que hace es dar cuenta de cómo este pensamiento ilustrado, que primero es muy fuerte en Europa, empieza a calar hondo en Latinoamérica y en el pensamiento de estos emancipadores, de estos independentistas de 1800. Primero, para mí siempre es importante ubicar en qué momento se produce esta obra. Este libro es del año, lo van a encontrar ustedes del año 84, en verdad, la CEPAL lo publica para ese año, en realidad Capeluz lo termina publicando para el año 1984, pero la CEPAL, Gregorio Weinberg se encontraba trabajando para ese organismo años antes y para 1977 empieza a producir lo que finalmente queda condensado para el 84, publicado, como decíamos antes, por Capeluz, en un libro que va a tener otro nombre, se va a llamar Modelo Educativo en el Desarrollo Histórico de América Latina, y después va a ir mirando hacia otros nombres. Esta palabra, modelo educativo en el desarrollo, la palabra desarrollo es central en él, y después vamos a discutir un poquito a qué está haciendo alusión Gregorio Weinberg cuando habla de desarrollo y por qué cuestiones quedó después omitida en las publicaciones subsiguientes de ese libro. Es decir, esa palabra desaparece cuando Gregorio Weinberg le daba un fuerte énfasis. Es importante también decir, hay tres autores, Nicolás Arata, Inés Dussel y Pablo Pinot, que hacen una presentación, de cada uno con un artículo, a lo que sería la obra de Gregorio Weinberg. Y es importante porque me parece que los tres autores lo que hacen es dar cuenta de que no sería hacerle justicia a este libro, simplemente designándolo como libro o como una obra cerrada, acabada, finalizada. Es un libro donde el mismo autor postulaba la necesidad de que distintas miradas, distintos enfoques penetren en él, y siempre se encontraba bastante permeable a que otros autores puedan publicar dentro de este mismo libro. Así que más que llamarlo una obra acabada, una obra finalizada de Gregorio Weinberg, puede ser más bien considerado como un reservorio de discusiones y de proyectos educativos latinoamericanos. Como decíamos antes, ¿por qué la palabra desarrollo desaparece del título? Tiene que ver muy con el clima de época, con ese clima cepalino, en donde la palabra desarrollo no tiene el mismo significado que tiene para nosotros o que tiene para los cientistas sociales de principios del siglo XXI, y donde también esa palabra desarrollo ha quedado muy manchada, muy salpicada por ese pensamiento de fines del siglo XIX, donde esa idea de desarrollo pareciera venir acompañada de un ideal civilizatorio y excluyente, es decir, aquel otro que no se encuentra dentro de la civilización blanca, occidental y cristiana, no es un otro digno de ser considerado siquiera una persona, de ser considerado un civilizado o un ciudadano, y que mereciera ser excluido. Esa palabra desarrollo no es, ni mucho menos, como la entiende Gregorio Weinberg, sino que es un desarrollo más pensado, primero en términos económicos, aunque no es economicista la lectura que él hace sobre los procesos latinoamericanos, pero sí en términos económicos de reconocer de que hay regiones atrasadas, de que hay regiones en donde los proyectos educativos, por un lado está la formulación teórica y por otro lado la realidad, la praxis inmediata, en donde difícilmente se puede hablar de una verdadera democracia cuando esos proyectos educativos se encuentran con una población inmersa, estamos hablando de un 50 o un 60%, que vive bajo la línea de la pobreza. Entonces, cuando Weinberg está pensando en la palabra desarrollo, lo piensa siempre en términos de defensa a ultranza de estos ideales democráticos. En términos educativos, pero en términos culturales, sociales y políticos también. Lo que hace Weinberg también, según Arata, según esa introducción, la introducción se llama, no me acuerdo el nombre ahora, El desarrollo, la semilla y la ruina, creo. Lo que hace Arata en esa introducción es decir que Weinberg logra algo que es al mismo tiempo
introducir toda esta dinámica local, es decir, ver estos proyectos educativos, estos modelos educativos como algo insular, con su propia especificidad y campo de estudio para poder ser abordado, poder ser estudiado, pero sin descuidar este contexto más general, este contexto hispanoamericano y contexto internacional todo. Entonces es algo muy difícil de hacer, el de entender que estos modelos educativos tienen un vínculo permanente con España y con Europa, pero al mismo tiempo entenderlos y estudiarlos en su propia insularidad. Entonces tenemos un Weinberg que se queda a medio camino, pero no como un error, sino como algo totalmente intencional, es decir, ver tanto las particularidades de los fenómenos latinoamericanos, educativos, pero también enmarcarlas dentro de proyectos, dentro de contextos más generales. De Weinberg es importante también, siempre digo, es importantísimo, todo es importantísimo, destacar su labor editorial, que de hecho la figura de Weinberg como intelectual se debe a eso, a esta tarea titánica de traducir y de imprimir y de divulgar la obra de grandes pensadores. En la editorial Lautaro él se hizo cargo de la colección Tratados Fundamentales, donde había obras de Kant, Spinoza, Voltaire, Aristóteles, y allí mismo también, en esa misma editorial, va a ser uno de los principales intelectuales que va a dar impulso a la publicación de las obras de Gramsci, sobre todo de los famosos cuadernos de la cárcel. Entonces estamos hablando de un autor muy amplio en términos intelectuales, es decir, no tiene ningún drama en empezar a divulgar obras de autores marxistas y además de hacerla para el público todo. La vida de Gregorio Weinberg se puede dividir en dos grandes momentos. En el momento en el que él escribe este libro, tenemos ya una obra intelectual como asesor de organismos internacionales, como la CEPAL, por ejemplo, y tenemos un Weinberg antes de 1966, que es un docente universitario, claramente trabajando y preocupado por estas cuestiones educativas. 1966, al producirse la autodenominada Revolución Argentina, se produce un quiebre, se produce una clara expulsión de los principales claustros educativos, de esta intelectualidad argentina y sobre todo esta intelectualidad argentina que pudiese ser un freno al avance de las políticas del Onganiato. Entonces 1966 marca un quiebre y en ese quiebre Gregorio Weinberg es prácticamente expulsado de las universidades públicas de la República Argentina y tiene que buscar trabajo en estos organismos internacionales como asesor. Importantísimo también es, como decíamos antes que todo es importante, quiero citar algo que dice Arata al principio, cuando habla de modelos, porque el autor que de hecho el título del libro es Modelos, y nos aclara, dice, no es lo que nosotros entenderíamos por modelos, lo que está pensando Gregorio Weinberg. No son esquemas, patrones, estándares, sino, entre comillas, procesos atravesados por contradicciones, desfasajes, asincronías y desplazamientos, tendencias, corrientes y fuerzas históricas. En eso es lo que está pensando Gregorio Weinberg cuando habla de modelos, y que incluso acá en este artículo se lo asemeja mucho a ese tiempo de larga duración del que habla Brodel. Entonces está pensando en este término cuando habla de modelos, no en algo inacabado, homogéneo, sin discusiones, sino en un terreno en disputa, en permanente conflicto y discusión. Y lo que dice Arata en este primer artículo es que el aporte de Weinberg se da en cuatro aspectos fundamentales, cuatro elementos centrales. El primero es esta construcción de una periodización más amplia, más abarcativa, es decir, toma en cuenta los procesos educativos, los modelos educativos precolombinos, es decir, América no existe a partir de 1492, sino que tiene una existencia previa. Es algo que para nosotros cae de maduro, pero no así para la intelectualidad de finales de los 70 y principios de los 80. El estar pensando en que puede haber proyectos educativos anteriores a la conquista de América. Y además plantea en términos de fractura, en términos de ruptura, esta irrupción de los españoles en el escenario latinoamericano, pero no solamente en términos cronológicos, es decir, no estamos colocando a los indígenas como un sujeto que, bueno, existe y tenemos que mencionarlo, sino además, y este es uno de los principales aportes, seguimos estando en este primer aporte, que es esta periodización nos habla además de entender los esquemas conceptuales de las propias comunidades indígenas. Es decir, no es solo mencionarlas, que existen y fueron aniquiladas, sino empezar a ver estos proyectos educativos
bajo o desde o en la cosmovisión de los propios americanos. Es decir, olvidarnos un poquito de estos parámetros occidentales a la hora de entender estos proyectos o modelos educativos. El segundo gran aporte de Gregorio Weinberg es la utilización de otras fuentes documentales de que nosotros conoceríamos de segundo orden o que no revisten mayor importancia. No solamente se va a basar en documentos oficiales, en cédulas reales, sino también se va a basar en informes, en libros de texto, en periódicos, en la literatura, en el periodismo. Incluso va a rescatar figuras como Simón Rodríguez, que había sido maestro de Simón Bolívar. Va a rescatar también esas figuras olvidadas, o mejor dicho, negadas por esta historiografía oficial. Y un tercer aporte también sería este reconocimiento de otras formas de impartir educación, de impartir en procesos de enseñanza y aprendizaje posibles, que no quede relegado a esta forma oficial, a esta historiografía oficial de entender estas problemáticas educativas, y de que pueda haber otras cuestiones posibles. Sobre todo esto se vislumbra cuando él habla de los oficios. Lo vamos a ver en el capítulo 3 y sobre todo en el capítulo 4. Él está pensando en cómo esta educación, sobre todo esta educación emancipadora, me refiero a esta educación del proceso emancipador en relación a Hispanoamérica y España, en esos términos. En términos de que aparece algo nuevo, que es, para Gregorio Weinberg, esta idea del oficio. Esta idea del oficio, entonces, es un autor bastante centrado en ver cómo este campo de estudio, que tiene que ver con esta historiografía sobre cuestiones educativas, no hace hincapié tanto en cuestiones que tienen que ver con la educación y el oficio. Y este cuarto aporte que considera Arata, que introduce Gregorio Weinberg, tiene que ver con los tiempos de la educación. Estos tiempos de la educación, como decíamos antes, considerados también en esta lógica de Brodel, en donde pueden no tener reflejo o correlato en los procesos históricos más generales. Es decir, puede haber una coyuntura política inmediata que no necesariamente se haga eco, o estos proyectos educativos, mejor dicho, no se hagan eco de esta política o de este contexto más local o internacional. Y dentro de esta temporalidad también se establece un quiebre o una ruptura en las formas de entender esta relación entre la intelectualidad y el contexto del que emerge esta intelectualidad, y ya esta utilización de palabras, este contexto del que emerge esta intelectualidad, nos habla de algo. Hasta Gregorio Weinberg, se podría decir, o al menos en materia educativa, esta intelectualidad, estos proyectos teóricos, estos proyectos en mente, parecían anteceder a este contexto político, pragmático, inmediato, y después de Gregorio Weinberg, o con este autor en particular, empieza a concebirse de otra forma. Es decir, puede haber un buen proyecto, un buen programa, un buen plan o una buena teoría, pero si eso no encuentra correlato en lo pragmático, va a quedar ahí. Por ejemplo, lo que cita es el caso de Haití y el caso de las Cortes de Cádiz, hacia el final del capítulo número 4, en donde me parece que da cuenta de esta forma de entender que la temporalidad de los modelos educativos, pero sobre todo estas nuevas ideas, quizá no encuentren un correlato con este contexto inmediato. Sobre todo lo estoy pensando para el caso de Haití. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el capítulo número 3. Van a ver que estoy mirando hacia acá, porque tengo algunos apuntes en general de ese texto, y el capítulo número 4 también, y muchas citas. Primero, capítulo número 3, él habla de la ilustración. Cuando nosotros hablamos de ilustración, tenemos que ubicarnos, al menos en este capítulo, y lo que nos interesa hoy, cronológicamente, finales del siglo XVIII, es decir, la segunda mitad del 1700 al 1800, cuando la corona española encara una serie de reformas que pasaron a la historia como las reformas borbónicas. En realidad, tenemos que ir un poquito más atrás en el tiempo, también esto no está en el texto, pero lo menciono para que se entienda. En el año 1700 fallece el último de los Habsburgo, la familia que gobernaba en España, y 1713 termina subiendo al trono una nueva familia que son los Borbones, que tienen un origen francés. A los últimos Habsburgo, se los conocía como los Austrias menores, en términos un tanto despectivos, como para decir, no fueron buenos gobernantes, fueron malos administradores. Entonces los Borbones, que suben al poder en el 1700, más precisamente en 1713, lo que van a hacer es
a partir del 1750, 1760, encarar una serie de reformas pensando también en sus posesiones, sus dominios ultramarinos, que creen que si no se hacen determinados reajustes, puede llegar a perderse, no están pensando todavía en que pueda existir la posibilidad de una independencia del otro lado del Océano Atlántico, pero sí hay que mejorar las finanzas y la administración colonial. Entonces el proyecto que se empieza a encarar a partir del 1700 por la corona española tiene que ver con la secularización de la vida en general, es decir, determinadas áreas que se encontraban hasta el momento bajo la órbita, bajo la esfera de la Iglesia Católica, tienen que ser tomadas por el Estado, por esta monarquía española. Por otro lado, una diversificación productiva, es decir, empezar a ampliar estos márgenes productivos que se encuentran muy atados desde 1500 en adelante, y ya parecía ser hora de que tenía que haber una renovación, una diversificación en la producción. Por otro lado, una actualización cultural y educativa. También, digamos, era evidente que había ya un estancamiento. Y por otro lado, el de instruir a una clase dominante, una clase dirigente. Esta clase dirigente tenía que ser instruida en todas esas cuestiones que mencionamos antes. ¿Cómo es que tiene que ser instruida? Por medio de claramente un proyecto, un modelo educativo. Este conjunto de ideas, esta ilustración que va a llegar con retraso, él utiliza esta palabra, a las costas americanas, precisamente porque tienen que cruzar el Océano Atlántico, y precisamente porque primero surgen en Europa y después estos intelectuales, estas producciones teóricas, se logran imprimir y logran ser divulgadas dentro del territorio hispanoamericano. Entonces hay un cierto retraso en relación a la producción europea. Y en relación a lo que decíamos antes, esta diferencia entre los Austria o los Habsburgo y los Borbones, Gregorio Weinberg va a hacer esa distinción de que esa ortodoxia, esa severa ortodoxia que imponían los Austrias, se va a empezar a romper un poco al menos con este ascenso al poder de los Borbones. Quiero citar algunas cosas que aparecen acá en el texto, sobre todo porque nos interesa lo que tiene que ver con materia educativa. En el diccionario de la lengua castellana o española de 1611, es decir, básicamente 200 años antes de la independencia de lo que después sería la República Argentina, enseñar 2 puntos. Doctrinar, porque el que enseña mete en el seno la doctrina, y el que la oye la guarda allí y en su memoria. Entonces estamos viendo qué concepción de educación se tenía para el 1611. En 1674 se agrega una entrada y dice: el padre no se ha de contentar con el enseño, sino que también se ha de valer del seño para el remedio del hijo que se va haciendo ruin, que es el seño un enojo, disimulando el amor que le tiene, mostrándose algo desapegado. Y uno pareciera decir: ¿qué me importan estas definiciones del 1600? Nos tenemos que preocupar por estos contenidos, por estas concepciones, que se piensa, cuál es el rol del educador, y tenemos claramente una cuestión de enojo y una cuestión de desapego. Es el educador el que tiene que mostrarse distante, y en el caso incluso de que sea el padre, y en el caso incluso de que ame a ese hijo, tiene que mostrarse desapegado, porque pareciera ser que este proceso de enseñanza y aprendizaje se transmite con miedo y con enojo. Y uno de los pensadores más importantes, sobre todo pensando ya avanzando en estos siglos, ¿no? Simplemente hablábamos de 1600 y del 1700 para dar cuenta de cuál era la concepción de educación. Uno de los más brillantes de estos que están pensando en un proyecto de la Ilustración, tenemos a Jovellanos, que en su memoria sobre educación pública, o sea, Tratado Teórico Práctico de Enseñanza con aplicación a las escuelas y colegios de niños, así se titula, él se pregunta: ¿es la instrucción pública? También tengamos presente esto, una instrucción pública, el primer origen de la prosperidad social. A lo cual responde, estaba muy en boga esta idea de pregunta y respuesta, y responde: sin duda. Jovellanos, bueno, como decíamos antes, claramente fue el más importante, pero las críticas y los aportes de estos pensadores, sobre todo estamos centrándonos en este capítulo número 3, que es la Ilustración, no en el número 4, falta todavía para el 4. Estamos hablando de todo un proceso de ilustración, pero previo a estas corrientes emancipadoras o a esta idea de romper vínculos coloniales. Entonces, tenemos una ilustración que se va a limitar a ciertos factores entorpecedores
de los mecanismos económicos. Es decir, esa crítica hacia esa mala administración no va hacia la idea de romper vínculos con España, sino de aceitarlos y de mejorarlos. Las reformas borbónicas es eso, son proyectos que emanan desde el mismo Estado imperial, que lo que quiere es fortalecer ese vínculo colonial, no limarlo. Por otro lado, las deficiencias administrativas, es decir, puede llegar a haber un mal administrador, un mal gobierno, pero no se va a mencionar nunca de que no tiene que existir un rey o de que no tiene que haber un dominio colonial por sobre América. Y, como decíamos antes, también las fallas de ciertos funcionarios públicos, pero no del sistema todo. Entonces, es una ilustración antes del 1800, preocupada en aceitar y en mejorar esta dominación española por sobre América, y no de limitarla o eliminarla. En un momento del texto también Gregorio Weinberg se pregunta quiénes eran los representantes del pensamiento ilustrado, porque hasta ahora estamos hablando simplemente de un pensamiento, algo abstracto. ¿Cuál es el elemento humano que compone, digamos, este pensamiento ilustrado? ¿Quiénes lo manifiestan y quiénes lo verbalizan? ¿Quiénes lo escriben? ¿Quién lo plasma? Y dice, básicamente no puede provenir de la Iglesia. El único agente de cambio que se puede vislumbrar para 1760, por ejemplo, 1780, 1790, es el Estado. El Estado es el único agente posible de cambio en ese momento. Ubiquémonos, reformas borbónicas, que es este Estado el que está encarando, no estamos hablando de una revolución, pero está encarando estas reformas. Entonces, el cuño, una posibilidad de cambio y que sea permeable a esta aparición de nuevas ideas, no es, en este momento histórico, la Iglesia Católica, sino más bien este Estado que quiere mejorar algo y, bueno, es permeable esta introducción de determinados elementos de la Ilustración. Y el autor también, situándonos, como decíamos antes, en este juego entre lo local y lo internacional, ve que hay un reflujo muy grande en este avance de la Ilustración. ¿Por qué? Por la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, 14, es un proceso, inicia el 14 de julio de 1789, y en esa irrupción de esta Revolución Francesa se produce todo un reflujo porque empieza a surgir esta idea de que a estas reformas hay que acompañarlas ahora de una conservación y de una preservación de lo establecido, porque este gobierno monárquico puede llegar a tambalear, y vamos a ver que así lo hace, sobre todo en 1808, cuando Napoleón decide invadir la península ibérica. Entonces hay un reflujo que después vuelve a surgir toda esta idea ilustrada ya a principios del siglo XIX, estando protagonizada ya sí por estos pensadores con tintes un poquito más independentistas y emancipadores. Y este reflujo es importante porque lo que dice Gregorio Weinberg es que en este reflujo hay una pérdida de confianza, hay un descrédito por parte de la colonia española, donde ya no logra monopolizar toda esa idea de que ella era un agente de cambio. Es decir, si uno es un pensador ilustrado en el 1789, al ver ese reflujo, va a depositar su confianza no ya en esa órbita estatal imperial española, sino por otros carriles. Entonces ese reflujo lo que va a hacer es que estos intelectuales, que este pensamiento ilustrado caiga después, que pegue ese salto y termine recalando en el pensamiento, como decíamos antes recién, en el pensamiento independentista americano. Y lo que va a hacer Gregorio Weinberg también acá es decir, pero tengamos presente que hay una diferencia entre cómo concebían la educación los ilustrados de finales del siglo XVIII y cómo se empieza a concebir por este movimiento independentista de principios del siglo XIX. Los primeros, los ilustrados, van a concebir a la educación como un vehículo de afianzamiento de todo este poder monárquico, como decíamos antes, poder monárquico real imperial, es decir, el poder del rey. En cambio, estos pensadores de la independencia, a partir de principios del siglo XIX, van a cuestionar claramente la legitimidad de la monarquía y sobre todo va a aparecer una nueva idea de cuál es ese agente político, cuál es el sujeto de esta entidad política que vaya a surgir, que vaya a nacer a partir del 1800. Si antes teníamos súbditos, ahora lo que vamos a tener es ciudadanos que se suponen libres e iguales, y este proyecto educativo, estos modelos educativos, no puede desarrollarse, discurrir de la misma forma entre súbditos que entre ciudadanos que son libres e iguales. Y volvemos entonces a esta línea de relación entre lo local, lo inmediato y lo internacional. Por ejemplo, lo que plantea el autor dice que al ser los contactos entre las colonias tan reducidos, ¿cómo explicar las similitudes de ideas entre Camilo Torres en Bogotá y Mariano Moreno en Buenos Aires? Es decir, si no hay contacto entre ellos,
¿Cómo se explica? Entonces que desarrollen prácticamente las mismas ideas y vamos a ver que desde México para abajo, en el mismo momento histórico, tenemos a diferentes intelectuales que encaran más o menos, que encarnan unas ideas políticas muy parecidas. Entre comillas, desde México al Río de la Plata, pasando por Caracas o Lima, idénticos son los clamores: educación, educación para diversificar la economía, para una mejor administración, para mejorar las costumbres, etc. Todos se proponen, en última instancia, nada menos que el mejoramiento de las condiciones del país y el aumento de la felicidad de sus pobladores. Es decir, tenemos a intelectuales latinoamericanos que, repito, desde México para abajo, a partir de 1800, piensan todos en esta idea emancipadora de la educación. Y cuando hablamos de reformas borbónicas, tenemos que a partir de 1767 son expulsados los jesuitas, entre otras congregaciones, entre otras órdenes, y lo que va a generar esta expulsión de los jesuitas va a ser, para Gregorio Weinberg, va a implicar dos grandes cuestiones. Por un lado, los jesuitas eran los que se hacían cargo básicamente de, no de todo, pero de gran parte del sistema educativo de América toda. Sobre todo acá estamos pensando en lo que sería el norte del Virreinato del Río de la Plata y el centro, por ejemplo la iglesia de Córdoba. Y además este hecho de expulsar a los jesuitas lo que va a hacer es, en una primera instancia, es no saber, esta corona no va a saber qué hacer con estas instituciones educativas que antes respondían, no solamente instituciones educativas como un cascarón, sino también como elementos articulados de proyectos educativos. La corona española no va a saber qué hacer en un primer momento con eso, y además con las simpatías que suscitaban los jesuitas, que no eran personas odiadas en el territorio hispanoamericano, sino por el contrario. Hay un caso que sirve como ejemplo en un libro de Fradkin y Garavaglia, en donde se ve que entre disputas entre, por ejemplo, portugueses y españoles, los indígenas que estaban bajo las órdenes de los jesuitas no van a querer pelear ni para el lado español ni para el lado portugués, sino que dicen ser constantemente hijos de sus padres. Con sus padres se refieren a los jesuitas, entonces no se están considerando ni españoles ni portugueses, sino que tienen una clara identificación con un proyecto jesuita que excede, en ese caso, a la autoridad real, sea imperial en el caso del imperio de lo que sería después el imperio de Brasil, y de lo que sería después la disgregación del Virreinato del Río de la Plata. Lo que hace además esta expulsión a los jesuitas es incrementar el número de críticos hacia la política imperial. Claramente se están expulsando a un sector que es querido por la sociedad. Lo que van a hacer es van a suscitarse el odio de estos intelectuales que ven no ya una posibilidad de apertura, sino más bien una posibilidad de clausura en esta corona española. Y por otro lado, también lo que va a hacer Gregorio Weinberg es, dice que estas partidas de muchos religiosos van a ser un drenaje de materia gris. Esto me parece central y brillante: drenaje de materia gris. Y él lo que dice es este drenaje de materia gris se repitió muchas veces a lo largo de la historia y prosigue hasta nuestros días, es decir, hasta el 77, cuando está pensando este libro, u 84, cuando finalmente es publicado. Entonces, por algo está diciendo Gregorio Weinberg de que este drenaje de materia gris sigue hasta nuestros días. Él está haciendo una analogía, no es algo que se me ocurra a mí, lo está afirmando él, entre esta expulsión a los jesuitas y esta expulsión a la intelectualidad más lúcida en los años 60, sobre todo en el 66, con esta depuración de esos elementos extraños al ser nacional que proponía Onganía, del cual vimos, él había sido parte y él había sido víctima de esa expulsión de los claustros universitarios. Y esta serie de reformas borbónicas también, como decíamos antes, no es parte de la misma corona, así que no va a ser ni mucho menos una crítica al régimen, pero empiezan a liberalizarse, empiezan a liberarse de determinados aspectos. Por ejemplo, la creación de nuevos virreinatos, por ejemplo, el Virreinato del Río de la Plata, 1776, con capital en Buenos Aires, que era una aldea en ese momento histórico, una aldea en términos de importancia. Por otro lado, la creación de intendencias, también la liberalización del concepto de monopolio, la abolición del puerto único, es decir, se puede comerciar con otros puertos, la creación de consulados, por ejemplo, en el Consulado de Buenos Aires, Manuel Belgrano va a estar al frente, y el personal que asume en estos nuevos cargos va a ser un personal que va a estar imbuido también por lo general
de este pensamiento de los nuevos tiempos, digo entre comillas porque es como afirma Gregorio Weinberg. Por ejemplo, el visitador José de Gálvez en México o el virrey Vértiz en el Virreinato del Río de la Plata. Para dar cuenta de cómo era esta realidad en materia educativa durante las reformas borbónicas hacia finales del siglo XVII, hacia finales del siglo XVIII, quiero citar, así el obispo San Alberto escribe desde Salta, el 23 de noviembre de 1782, al virrey en Buenos Aires. Es decir, tenemos un obispo en Salta escribiendo al mismo virrey. Se cerró ya la escuela de gramática porque no se le pagaban a sus maestros. Y del mismo modo se cerrará prontamente la de primeras letras, pues hace 4 años que no se le paga a un medio al eclesiástico que la tiene. En toda la ciudad no hay una escuela para la enseñanza o instrucción de niñas. De aquí resulta que así estas, como los niños, se crían sin recogimiento, sin sujeción y sin doctrina alguna, entregados por el mismo al cigarro, al juego, a la embriaguez y al libertinaje. Entonces, claramente dos cosas. En primer lado, toda una idea de apego a estas buenas costumbres, a la moral, y por otro lado esta educación que tiene la finalidad de precisamente de encauzar a los estudiantes hacia ese fin. Pero también me parece importante, este es el segundo elemento, el de que haya cerrado porque no se les pagaba. O sea, tenemos año 1782 en este caso, tenemos claro ejemplos de que no se les abonaba a los docentes por realizar esa tarea. En relación al caso mexicano, hay un trabajo de Tank Estrada, eso trabaja bastante la cuestión de la educación, pero centrada en el caso mexicano, y ella va a recuperar esta idea de que los educadores en México gozaban de ciertos privilegios, no tanto quizá en términos monetarios o económicos, pero podían llevar armas defensivas y ofensivas, públicas y secretas, es decir, podía tener un arma sin notificarle al salón, y podían llevar 4 lacayos o esclavos con espadas, es decir, podía tener una escolta, una guardia personal, este maestro. O sea, el maestro podía, el preceptor en este caso, podían asistir con armas y además podía tener esclavos con espadas. Para los mismos años también, si nos ubicamos en el norte del cono sur, tenemos la presencia, como decíamos antes también, que este autor, Gregorio Weinberg, destaca la importancia de estas personas desconocidas. El caso de Simón Rodríguez, quien había sido maestro de Simón Bolívar, y en 1794, en el estado actual de escuela y nuevo establecimiento de ella, lo que va a hacer va a dar cuenta de esta discriminación recibida por pardos y morenos en términos educativos, es decir, cómo estas primeras letras se centran en la clase alta, en la élite dirigente y sobre todo en las personas blancas, y no tanto, mejor dicho, para nada, en estos sectores que han sido eternamente despreciados en Hispanoamérica. Ya estuvimos hablando del elemento humano, de quiénes eran los que encarnaban este proyecto ilustrado y luego emancipador, repito, en términos independentistas, en términos de independencia en relación política, Hispanoamérica con España, en dónde se canalizaban estas cuestiones, y lo que va a decir el autor es que uno podría pensar que son en términos o en terrenos universitarios, y no va a pasar eso. Él dice las universidades languidecieron durante el siglo XVIII, es decir, lo que se va a hacer es, precisamente por encontrarse marcadas dentro de todo este terreno todavía conservador, y lo que van a hacer estas nuevas ideas, entonces van a buscar un terreno más fértil, que lo van a encontrar ya sí por ejemplo, en el periodismo, en expediciones científicas, pero no en el terreno universitario. Y lo que va a destacar acá es que quizá sí se encuentra una apertura aún mayor en estos países en desarrollo o de desarrollo más tardío, como lo va a ser Chile, Venezuela y Buenos Aires. Chile y Venezuela por la creación de las capitanías generales con las reformas, y el caso de Buenos Aires por ser la capital del virreinato. Es decir, eran zonas hasta el momento marginales en relación a México y Perú. Por ejemplo, desde Buenos Aires tenemos a Manuel Belgrano, que como secretario del consulado pide escuelas gratuitas donde pudiesen los infelices, se refiere a los labradores, mantener a sus hijos sin tener que pagar cosa alguna por su instrucción. Igualmente se deben poner escuelas gratuitas para las niñas. Entonces tenemos un Manuel Belgrano que está pensando en la gratuidad, que sea gratis, que los trabajadores, que los hijos de trabajadores puedan ir sin pagar,
cosa alguna por su instrucción y además instrucción gratuita también para las niñas. Es decir, un pensamiento bastante avanzado incluso para la época. El mismo Belgrano escribe en marzo de 1810, es decir, faltaban meses para la revolución, cómo se quiere que los hombres tengan amor al trabajo, que las costumbres sean arregladas, que haya copia de ciudadanos honrados, que las virtudes ahuyenten los vicios y que el gobierno reciba el fruto de sus cuidados si no hay enseñanza. Y si la ignorancia va pasando de generación en generación con mayores y más grandes aumentos. Es decir, volvemos a esta idea de un Belgrano preocupado bastante por estas cuestiones educativas. Y en el caso de Chile también tenemos al síndico del consulado de Santiago, de apellido Salas, que también tiene una función muy análoga a la de Belgrano en Buenos Aires. Sus palabras van a ser muy similares. En abril de 1801 dice: una agricultura sin consumos ni reglas, una sombra de industria sin enseñanza ni estímulo, un comercio propiamente mercancía de rutina sin cálculos, combinaciones ni elementos. Necesitan para salir de la infancia y tosquedad los auxilios del arte de medir y contar, por cuyo efecto se ve aquí en estas profesiones pasar de la mediocridad, como sucede a cada paso en todo el mundo, y por eso la común prosperidad que nace de la individualidad no avanza una línea. Las facultades abstractas que exigen previamente metodizar el discurso hallarán su perfección en las demostrativas, si antes se enseña por ellas a buscar por orden práctico y progresivo los conocimientos útiles y sólidos de que es capaz el ingenio humano. Entonces, como decíamos antes, tenemos un Manuel de Salas, en el caso chileno, que es muy similar al pensamiento de Belgrano en Buenos Aires. Y termina el capítulo número 3 con una analogía de esta difusión del libro y los medios masivos de comunicación actuales para el 77 al 84, que tiene que ver con la televisión y la radio. Y me parece que nos podríamos pensar también qué diría Gregorio Weinberg o qué diríamos nosotros si establecemos también una analogía entre el libro, que se proponía en ese momento ser disruptivo y transmitir conocimiento, a lo que serían hoy Internet y los celulares. Entonces me parece que puede ser establecida una analogía porque el mismo autor la establece en relación a los medios de comunicación de su época, 1977-1984.